En mi 10º año de voluntaria de Médicos Sin Fronteras en África, me encontré con mi exmarido, Diego. Frunció el ceño al verme. Jessica, ¿tanto me odias que prefieres esconderte hasta aquí? Cuando nos divorciamos hace 10 años, las cosas fueron realmente feas. Su amante había venido a nuestra puerta, una chica de apenas 20 y tantos años, insistiendo en que ella y Diego eran amor verdadero, diciéndome que me apartara. Me aparté, dejé los papeles del divorcio y me fui durante 10 largos años. Nunca esperé encontrarme con Diego aquí. Lo esquivé, tomé de la mano a mi hijo, que acababa de salir de la tienda, e intenté irme, pero me bloqueó el paso. Este es mi hijo, ¿no? Molesta, lo aparté. Estás pensando demasiado. Sostuve la mano de mi hijo, lista para darme la vuelta y marcharme, pero Diego se interpuso de nuevo en nuestro camino. Jessica, detente. Su voz tenía esa presión inconfundible, imponente, absoluta. ¿Cuántos años tiene este niño? Giré la cara hacia un lado, evitando su mirada, y llevé a Lucas hacia la tienda médica. No tiene nada que ver contigo. 9 años. Indicó la edad con una precisión inquietante. Su tono era tan seguro que me oprimió al corazón. El año pasado publicaste su pastel de cumpleaños en tus momentos. Tenía 9 velas. Me quedé paralizada y me giré bruscamente para mirarlo. Borré todas las formas de contactarlo después del divorcio. Sin embargo, seguía observándome desde las sombras. Lucas sintió la tensión y se encogió detrás de mí, susurrando suavemente: «Mamá, ¿quién es este hombre?» Un desconocido. Acaricié el suave cabello de mi hijo, tratando de calmarlo, pero la mirada de Diego se volvió fría de repente. Dio un paso hacia adelante. Su mirada se posó en los rasgos de Lucas, los ojos con párpados dobles y la nariz recta, exactamente como los de Diego, solo aumentaron su sospecha. Un desconocido soltó una risa corta y amarga, llena de autocrítica y rabia contenida. «Jessica, ¿te atreves a decir que no tiene nada que ver conmigo? ¿Te fuiste con tanta prisa? ¿Ya sabías que estabas embarazada?» Dije que no. Alcé la voz. Varios miembros del personal médico nos miraron. 10 años de paz destrozados. El pasado que había reprimido salió a la superficie poco a poco bajo sus preguntas. Temiendo perder el control si esto continuaba, tiré de Lucas para rodearlo, pero Diego me agarró la muñeca. Me aparté bruscamente como si me quemara la piel. «Diego, llevamos 10 años divorciados». Mi voz temblaba a pesar de mis esfuerzos por controlarla. «Tú fuiste quien traicionó nuestro matrimonio. Dejaste que viniera a nuestra casa y me obligaste a hacerme a un lado. ¿Qué derecho tienes a cuestionarme ahora?» Su movimiento se detuvo, sus ojos se apagaron y su tono se suavizó ligeramente. «Hubo razones para lo que pasó entonces, Jessica. Dame una oportunidad de explicarte y dale a este niño el derecho a conocer la verdad. La verdad es que ya he empezado una nueva vida. Él tiene una familia completa. No necesita que nadie más interfiera». Enderecé la espalda, intentando mantener la calma, aunque mi corazón estaba hecho caos. Conocía la personalidad de Diego. Una vez que se fijaba en algo, no lo soltaba fácilmente. El viento africano trajo consigo 10 años de polvo, removiendo todos los recuerdos que había enterrado. Hubo una época en que Diego y yo éramos la envidia de todos. Él era el alumno estrella del departamento de informática. Yo era la chica más guapa del campus en la facultad de medicina. Me corteó durante 3 años. Lo rechacé repetidas veces por nuestras diferencias familiares, pero él seguía esperando bajo mi dormitorio cada mañana con el desayuno, día tras día durante 3 años. Todavía recuerdo sus ojos, brillantes, decididos, diciéndome que era la mujer que quería para toda la vida. Finalmente, nos juntamos. El año en que nos graduamos, su madre se negó a que se casara conmigo por mis antecedentes familiares. Luchó con ellos durante medio año e incluso se fue de casa. Al final, su madre cedió. Nuestra boda fue grande. Cada detalle reflejaba su dedicación. Delante de todos nuestros amigos y familiares, me dijo: «Jessica, a partir de hoy, te protegeré por el resto de tu vida. No permitiré que sufras ni la más mínima injusticia». Los primeros años fueron dulces como la miel. Aun cuando estaba ocupado montando su propia empresa, siempre encontraba tiempo para cenar conmigo y ver películas antiguas. Pensé que esa felicidad duraría para siempre. El cambio comenzó cuando empezamos a intentar tener un hijo. Capítulo 2. En el tercer año de nuestro matrimonio, seguíamos sin ser hijos. Los chequeos médicos mostraban que mi cuerpo estaba bien, simplemente estaba bajo demasiado estrés. Pero la madre de Diego no lo dejaba en paz. Cada vez que me veía, sus palabras estaban llenas de acusaciones. «Te casaste con una gallina que no pone huevos. Nuestra familia se va a extinguir por tu culpa». Al principio, Diego me defendía, discutía con su madre, pero como se repetía una y otra vez, empezó a perder la paciencia. Cuando su madre me criticaba, poco a poco dejó de hablar. Empezó a aprobarlo en silencio. Sabía que estaba atrapado en medio, pero ser abandonado por la persona más cercana duele más de lo que las palabras pueden describir. Lo peor fue que su madre empezó a organizarle citas a ciegas con la excusa de reuniones de negocios. Al principio, seguía enfrentando
aguantándolo, llorando y cuestionándolo. Él me tranquilizaba y decía que todo era una farsa, pero después su perfume cambió de un aroma a otro. Llegaba a casa cada vez más tarde, a veces ni siquiera llegaba, hasta que un día encontré un pintalabios en su coche, uno que definitivamente no era mío. Lloré y lo cuestioné, pero él perdió los estribos por primera vez. Jessica, estás exagerando, es solo algo que dejó un cliente. ¿Crees que es fácil para mí trabajar tanto? Después de eso, nuestras discusiones aumentaron y las guerras frías silenciosas se convirtieron en rutina. Más tarde alegó que estaba demasiado cansado del trabajo y que no quería interrumpir mi sueño, así que se mudó a la habitación de invitados. Se quedó allí durante 2 años enteros. Durante esos 2 años, vivimos como extraños bajo el mismo techo. Aparte de la comunicación necesaria, apenas hablábamos. A menudo me sentaba sola en la sala vacía, mirando fijamente el lugar del dormitorio principal donde él solía dormir, sintiendo solo un vacío. Sabía que nuestro amor se había agotado hacía tiempo por la sospecha, las acusaciones y la indiferencia, pero en aquel entonces todavía me aferraba a una pizca de esperanza. Pensaba que si aguantaba un poco más, las cosas volverían a ser como antes, hasta que esa mujer llamó a nuestra puerta, y finalmente lo entendí. Algunas cosas, una vez rotas, nunca se pueden recomponer. Nunca olvidaré ese día. Diego me había dicho 3 días antes que se iba de viaje de negocios a una ciudad cercana, pero 3 días después, el timbre sonó de repente. Pensé que Diego había vuelto antes. Llena de alegría, corrí a abrir la puerta, pero afuera estaba una chica a la que nunca había visto. ¿Eres Jessica?, preguntó, la voz llena de hostilidad abierta. Asentí, con un mal presentimiento en el pecho. Me llamo Elise. Me apartó y entró en la casa, sentándose en el sofá como si fuera su casa, mirando a su alrededor sin la menor cortesía. Soy la novia de Diego. Hoy estoy aquí para decirte que es hora de que te apartes. La miré incrédula. Debes estar equivocada. Soy la esposa de Diego. No estamos divorciados. Elise soltó una risa burlona, como si acabara de contar el chiste más gracioso. Jessica, deja de engañarte. Diego no te ama, me ama a mí. La única razón por la que no se ha divorciado de ti es porque se siente culpable, pero no quiero que se haga daño a sí mismo. Como no quiere ser el malo, seré yo la que lo sea. Sacó su teléfono y me mostró una foto. En la foto, ella y Diego estaban apoyados íntimamente el uno al otro, con un hotel de fondo. De 5 estrellas de nuestra ciudad de fondo. Te dijo que estaba de viaje de negocios, pero no salió de la ciudad para nada. Ha estado conmigo estos últimos días. Todas las noches que no volvió a casa, estuvo conmigo. Sentí como si una mano invisible me hubiera agarrado el corazón y lo hubiera apretado tan fuerte que no podía respirar. Elise se levantó y caminó hacia mí, mirándome con superioridad condescendiente. Deja a Diego solo. Has ocupado el lugar de su esposa durante tantos años y ni siquiera puedes tener un hijo. ¿Crees que te lo mereces? Diego necesita una mujer que pueda darle hijos y ayudarlo en su carrera, no una inútil como tú. Sus palabras fueron como cuchillos, cada uno clavándose directamente en mi corazón. Sabía que no podía quedarme débil. La miré y dije cada palabra con claridad. No te creo. Quiero que Diego me lo diga él mismo. Genial. Elise sonrió, aún más triunfante. Sabía que no lo creerías fácilmente. Vamos, te llevaré con él. Deja que él mismo te diga la verdad. Capítulo 3. Sentí como si toda la fuerza se hubiera esfumado de mi cuerpo. Sin embargo, de alguna manera, contra toda razón, la seguí. No sabía si quería que se verificara la verdad o si simplemente me dirigía hacia mi golpe final. Llegamos afuera de la sala privada de un club de lujo. Elise no abrió la puerta. En cambio, me hizo un gesto para que me acercara y escuchara. Dentro se oyeron voces familiares, la de Diego junto con la de algunos de sus amigos. Diego, ¿no tienes miedo de que Jessica se enfurezca si se entera?, dijo un hombre. Diego dejó escapar un suspiro y se bebió su copa de un trago. No puedo evitarlo. Mi madre me ha estado presionando sin parar. Al principio pensé que simplemente tendría un hijo con otra mujer, lo traería a casa y la callaría, pero luego conocí a Elise. Es joven, guapa, sensata, nada de tonterías como después del matrimonio. Estando con ella, siento una felicidad que no sentía desde hace mucho tiempo. Pero, ¿qué pasa si Jessica se entera? Con ese carácter que tiene, se enfada hasta si tu camisa huele a otra mujer. Diego soltó una risita. ¿A dónde puede ir sin mí? No puede hacer nada. Ha estado conmigo todos estos años. Creo que puede aprender a hacer la vista gorda. Además, Elise ni siquiera tiene un título oficial. Ya le he hecho bastante daño. No pude oír el resto. Me zumbaban los
los oídos, se me nubló la vista. El mundo entero parecía dar vueltas. Así que esto era lo que valía en sus ojos. Alguien a quien se podía apaciguar con un título. Alguien que él creía que no podía sobrevivir sin él. Todos esos años de amor no valían tanto como una jovencita coqueta que había aparecido de la nada. Elise me vio derrumbarme, con una sonrisa victoriosa en el rostro. Ahora lo crees, ¿verdad? Jessica, sé inteligente, vete temprano. Es mejor para las dos. No respondí. Simplemente me alejé tambaleándome del club. Afuera seguía lloviendo. Las frías gotas de lluvia golpeaban mi rostro, mezclándose con mis lágrimas hasta que no podía distinguir unas de otras. Cuando regresé a casa, estaba empapada de pies a cabeza. Ni siquiera me cambié de ropa. Fui directamente a mi escritorio, saqué papel y bolígrafo. Sin dudarlo un instante, firmé los papeles del divorcio. Cuando terminé, tomé mi teléfono y marqué un número que no había tocado en años. Pertenecía a mi mentor universitario, el que una vez me había animado a unirme a Médicos Sin Fronteras. Aquella vez mi corazón estaba lleno de Diego, lleno de nuestro pequeño hogar, así que rechacé la oferta. Cuando la llamada se conectó, no pude contenerme ya. Entre sollozos dije: profesor, ese programa de Médicos Sin Fronteras que mencionó en aquel entonces, ¿aún hay una vacante? Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Luego se escuchó su cálida voz. Jessica, eres tú. Fuiste la mejor estudiante que nuestro departamento haya tenido. Cuando te casaste justo después de graduarte, todos nos decepcionamos. Afortunadamente, por fin lo has pensado mejor y estás regresando a la medicina. Ese puesto lo he guardado para ti todos estos años, esperando tu sí. Cuando colgué, sentí una leve luz en mi corazón. Por primera vez en mucho tiempo, tal vez dejar este lugar, dejar a Diego, irme a un lugar lejano para hacer lo que realmente quería, era exactamente donde debía estar. A la mañana siguiente, coloqué los papeles del divorcio firmados sobre la mesa de café sin decir ni una sola palabra. Arrastré mi pequeña maleta y abordé el flyer a África. Pensé que nunca me cruzaría con Diego en el resto de mi vida, pero inesperadamente, 10 años después, en esta tierra lejana, nos volvimos a encontrar. Mirando al hombre agresivo que tenía delante, abrí la boca. Diego, todo lo del pasado ya pasó, ya he iniciado una nueva vida. Lucas es mi hijo, no tiene nada que ver contigo. Por favor, vete, no te entrometas más en nuestra vida. Capítulo 4. Tal vez hablé demasiado bruscamente, porque Diego me dirigió una mirada larga y escrutinante antes de marcharse. Pensé que la farsa por fin había terminado, pero nunca esperé que volviera a aparecer tan pronto, esta vez trayendo a Elise al campamento médico. Ese día, estaba administrando vacunas de rutina a los niños de la zona cuando vi a Diego y a Elise acercándose a lo lejos. Habían pasado 10 años y Elise ya no era la joven arrogante y descarada que había sido. Sostenía el brazo de Diego con intimidad, moviéndose con la tranquila confianza de una mujer que había estado a su lado durante años, sin rastro de provocación, solo el afecto sereno de una esposa casada desde hace mucho tiempo. Jessica, qué coincidencia. Elise me saludó primero. Su tono era tan natural que parecía que fuéramos amigas viejas que se encontraban por casualidad. Diego y yo vinimos a visitar a los niños de aquí. También trajimos algunos suministros para tu equipo. Señaló al personal que estaba detrás de ellos. Estaban descargando cajas llenas de medicinas, comida y útiles escolares. Diego estaba a su lado, mirándola con ojos tiernos. Extendió la mano y le apartó un mechón de pelo de la cara. El gesto era tierno y familiar. Gracias, respondí con indiferencia, sin dedicarles otra mirada mientras continuaba vacunando al niño que tenía delante. Jessica, lo has pasado mal todos estos años, dijo Elise, acercándose con voz suave y la dosis justa de compasión. Siempre me he sentido culpable por lo que pasó entonces. Honestamente, Diego y yo no teníamos el control total de la situación. Ahora que por fin podemos estar juntos abiertamente, también espero que encuentres tu propia felicidad. Su tono no contenía malicia. De hecho, incluso había un toque de disculpa en él, pero la forma en que estaba a su lado, perfectamente emparejada, me hizo sentir más incómoda que cualquier provocación abierta. Así que esto era. Mi partida en aquel entonces solo había resuelto un problema para él. No respondí, simplemente aceleré mi trabajo. Justo entonces, Lucas salió corriendo de la tienda cuando vio a Elise. Parpadeó con curiosidad. Elise se suavizó al instante, agachándose con una dulce sonrisa mientras intentaba tocarle la cabeza. Así que este es tu hijo. Es adorable. Sus rasgos se parecen un poco a los de Diego. Inmediatamente tiré de Lucas detrás de mí, evitando su contacto. Tenemos todavía trabajo que hacer. Discúlpenos. Tomé la mano de Lucas y me giré para irme, pero Diego se interpuso en nuestro camino, bloqueándonos el paso. Sus ojos se fijaron firmemente en mis míos. Jessica, ya lo he arreglado. Un médico vendrá mañana. Voy a hacer una prueba de paternidad con Lucas. No estoy de acuerdo. Me negué sin dudarlo. Diego, no tientes la suerte. Esto no es tentar la suerte. Es mi derecho y el de Lucas. Sus ojos se clavaron en mis míos, firmes y determinados. Sé que estás enojada, pero nunca, ni una sola vez, he dudado que Lucas sea mi hijo. La prueba es una formalidad. Una vez que se confirme, no dejaré que sigan sufriendo aquí. Sinceramente, no sabía de dónde sacaba la confianza para hacerlo. Tanta confianza. Hemos estado viviendo perfectamente bien aquí, y si dejas de
de insistir en esto, nuestra vida solo mejorará. Sabía que una vez que hiciera la prueba de paternidad, la vida tranquila de Lucas se haría añicos. Justo cuando estábamos en un punto muerto, una silueta familiar se acercó desde la distancia. «Jessica, ¿qué pasa?». Una voz masculina cálida y firme provino de detrás de mí. ¿Hermano mayor? Los ojos de Diego se abrieron de par en par con la sorpresa. «¿Qué haces aquí?». Me di la vuelta. Era Kevin, el líder de nuestro equipo médico y también el hombre al que Diego había llamado su hermano mayor jurado durante años. Pero antes de que Diego pudiera decir otra palabra, Lucas se soltó de mi mano y corrió directamente hacia Kevin, arrojándose a sus brazos. Levantó la vista con una sonrisa brillante y dulce y gritó: «¡Papá!». Capítulo 5. El grito de Lucas paralizó a todos en el acto. La expresión decidida de Diego se hizo añicos al instante mientras miraba con incredulidad al niño ahora en los brazos de Kevin. Giró la cabeza hacia mí, luego de vuelta a Kevin. «Hermano mayor, ¿cómo te acaba de llamar?». Kevin sostuvo a Lucas con firmeza, levantando una mano para despeinar suavemente su suave cabello. Miró a Diego con un tono tranquilo e imperturbable. «Me llamó papá». «¿Por qué? Eso es imposible». La voz de Diego se elevó abruptamente. Su mirada se fijó en Lucas y Kevin como si el mundo se hubiera inclinado. «Se parece tanto a mí. Debería ser mi hijo». «Hermano mayor, ¿cuándo?». «En el segundo año después de que tú y Jessica se divorciaran». Kevin lo interrumpió. Sus ojos recorrieron a Elise, cuyo rostro se había puesto pálido, y finalmente se posaron en mí. «Jessica y yo nos casamos. Lucas es legalmente mi hijo, y lo he visto crecer desde el principio». Me quedé quieta, la pequeña mano de Lucas apretando mis dedos con fuerza. Los recuerdos volvieron, guiados por la mirada gentil de Kevin, volviéndose vívidos poco a poco. Cuando llegué a África después del divorcio, la primera parada fue la República Centroafricana, donde estallaban conflictos casi todas las semanas. En el momento en que bajamos del avión, nos encontramos con un enfrentamiento armado. Nos escondimos en refugios temporales, enfrentando a un sinfín de heridos y gritos desesperados. 3 meses después, durante una misión de rescate en el extranjero, fuimos emboscados. Una bala me rozó el brazo. Una enfermera a mi lado recibió un disparo en el muslo. Tuve que cargarla a través de una llanura desértica cubierta de grava, corriendo por nuestras vidas. Cuando mis fuerzas estaban casi exhaustas, un jeep frenó abruptamente a nuestro lado. Kevin se asomó por la ventana gritando: «¡Entren!». Su voz atravesó el fuego como una cuerda lanzada a una persona que se ahoga. Era el líder provisional de nuestro equipo médico en aquel entonces. Firme, tranquilo y decidido, guió al pequeño grupo para rescatarnos. Ese día me curó la herida del brazo. Sus movimientos fueron rápidos pero suaves, y solo dijo una cosa: «No tengas miedo, estoy aquí». Más tarde supe que era el hermano mayor de Diego. Había abandonado a la familia años atrás, rebelándose contra los matrimonios arreglados y las tradiciones patriarcales de su hogar. Se unió a Médicos Sin Fronteras para vivir a su manera. Sabía todo sobre mi pasado con Diego, sin embargo, nunca lo mencionó. Cuando me vio mirando fijamente los historiales médicos a altas horas de la noche, me dejó una taza de café caliente a mi lado. Cuando lloré tras perder a un paciente, se sentó conmigo fuera del campamento, contemplando las estrellas que se extendían a través del cielo africano. Nuestros sentimientos crecieron en los momentos entre rescates, en la lucha entre la vida y la muerte. Comprendió mi dedicación, comprendió mi amor por la medicina y comprendió el anhelo oculto en mi corazón de un hogar, de pertenecer a algo. Al tercer año de mi divorcio, me ofreció un anillo tallado en piedra local y me preguntó si me quedaría con él para hacer de este lugar nuestro hogar. Asentí, me abrazó. «Jessica, de ahora en adelante, no dejaré que nadie te vuelva a hacer daño y no dejaré que enfrentes nada sola». Un año después nació Lucas. Sus rasgos, casualmente, tenían cierto parecido con los de Diego, pero Kevin me tomó de la mano y dijo: «Los niños son inocentes. El amor que le demos eclipsará cualquier sombra del pasado». Y cumplió su promesa. Lucas creció rodeado de nuestro equipo médico. Kevin le enseñó a identificar hierbas, a leer las estrellas, a ayudar a distribuir provisiones. Lo crió hasta convertirlo en un niño pequeño, brillante y gentil. Para Lucas, Kevin no era solo un padre, era el padre irreemplazable. La voz de Diego temblaba ahora, como si renegara a aceptar lo que veía. «Pero claramente se parece a mí. Parecerse no prueba lazos de sangre». Kevin movió a Lucas detrás de él protectoramente. «Diego, elegiste dejar ir a Jessica en aquel entonces. Deberías haber sabido que algunas cosas, una vez perdidas, nunca se pueden recuperar». Elise, a su lado, exhaló aliviada e instintivamente apretó su agarre a Diego. Probablemente no esperaba que las cosas tomaran este rumbo. Diego miró alternamente a Kevin, a Lucas y a mí. En sus ojos, antes orgullosos y seguros, por primera vez había confusión, impotencia, pérdida. Abrió la boca como si quisiera decir algo, pero finalmente todo lo que pudo hacer fue apretar los muños. Capítulo 6. La confrontación terminó en completo desorden. Cuando Diego finalmente se fue con Elise, me miró. En sus
sus ojos, además de resentimiento, había algo más, algo complicado que no pude descifrar. Esa noche el viento alrededor del campamento era un poco frío. Kevin y yo nos sentamos junto a la fogata afuera de la tienda. Lucas ya se había dormido adentro. ¿Sigues pensando en lo que pasó hoy? Kevin me dio una taza de agua caliente. La tomé. El calor calmó la agitación en mi pecho. No esperaba volver a verlo así. Se habría enterado tarde o temprano. Kevin miró fijamente el fuego, su brillo reflejado en sus ojos. En realidad, he estado enterado desde hace tiempo que te estaba vigilando. Hace 3 años, ya donó suministros a través de la Cruz Roja Internacional, pidiendo específicamente que los enviaran a nuestro campamento. Simplemente nunca apareció. Me quedé helada. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿De qué serviría? Se volvió hacia mí, sus ojos suaves. El pasado ya pasó. No quería que volviera a perturbar tu vida. Simplemente no esperaba que apareciera en persona, ni mucho menos que trajera a Elise. La mención de Elise me revolvió el corazón, pero rápidamente lo dejé pasar. Ha cambiado mucho. Ya no es tan agresiva como antes. Las personas cambian, sí, pero algunas cosas no. Kevin me dio una palmadita suave en el hombro. No importa lo que quieran, mientras esté aquí, no dejaré que nadie te haga daño a ti ni a Lucas. Me apoyé en su hombro, sintiendo cómo la seguridad me invadía. 4 años. Fue gracias a que él estaba aquí que encontré un sentido de pertenencia en esta tierra árida, pero no sabía que nuestra paz no duraría mucho. 3 días después, 2 todoterrenos irrumpieron en el campamento levantando nubes de polvo. Antes de que los motores se detuvieran, la madre de Diego salió furiosa con varios guardaespaldas detrás de ella. Me vio instantáneamente. Estaba examinando a un niño local cuando ella se abalanzó sobre mí, apuntándome con un dedo tembloroso a la cara mientras empezaba a gritar. Jessica, maldita seas, ¿no te bastó con seducir a mi hijo? ¿Ahora estás seduciendo a Kevin? ¿Qué ha hecho nuestra familia para merecer que destruyas a mis 2 hijos? Su agudo grito atrajo las miradas de los personal médicos y los aldeanos. Lucas estaba asustado y se escondió detrás de mí, agarrándose con fuerza a mis ropas. Fruncí el ceño y me puse de pie mientras la protegía. Puse de pie, protegiéndolo. Tía, por favor tenga cuidado con lo que dice. Kevin y yo estamos legalmente casados. No existe tal cosa como seducir a nadie. Oriana soltó una risa fría. Sus ojos me atravesaron como cuchillas. Ni siquiera puedes tener hijos, y después del divorcio todavía te niegas a comportarte, viniendo hasta África para acostarte con otro hombre. Kevin es el hijo más exitoso de nuestra familia. ¿Cómo pudo casarse con alguien como tú, una mujer de segunda mano? Mamá. Kevin se abalanzó sobre mí. Inmediatamente se interpuso entre Lucas y yo. ¿Cómo puedes decir eso? Jessica es mi esposa, la única mujer con la que siempre quise casarme. Estar con ella es mi decisión. ¿Tu decisión? Todo el cuerpo de Oriana tembló de rabia. ¿Sabes lo que le hizo a Diego en aquel entonces? No pudo darle un hijo, pero se negó a hacerse a un lado. Lo obligó a buscar a otra persona, y ahora se aferra a ti solo para aprovecharse de nuestra familia. ¡Basta! La voz de Kevin se alzó de repente. Sabes perfectamente lo que pasó en aquel entonces. Fuiste tú quien presionó a Jessica para que tuviera hijos. Tú organizaste las citas a ciegas de Diego, y fuiste tú quien permitió que Elise la confrontara. Nunca te importó cuánto sufrió Jessica en esa casa. Oriana se quedó atónita en silencio por un momento. Luego inmediatamente comenzó a gritar de nuevo. No me importa. Debes divorciarte de ella. Nuestra familia no tolerará a una mujer como ella. Justo en ese momento llegaron Diego y Elise. Al ver la escena, Diego frunció el ceño y apartó a Oriana. Mamá, basta. Vamos a casa y hablemos. Oriana lo apartó y me señaló, llorando dramáticamente. Mírala. Mira cómo ha embrujado a tu hermano. Arruinó tu matrimonio en aquel entonces y ahora también quiere arruinar la vida de tu hermano. No me iré hasta que deje a Kevin. Elise estaba cerca, abriendo la boca como para hablar, pero Diego le lanzó una mirada de advertencia. Ella me miró. En sus ojos brilló una mezcla compleja de emociones, compasión, culpa y un leve alivio, apenas perceptible. Capítulo 7. Nunca me divorciaré de Jessica. La voz de Kevin era firme, sin dejar lugar a negociación. Si no puedes aceptarla, entonces no volveré a esa casa nunca más. ¿Tú? Oriana estaba tan furiosa que su visión se nubló. Casi se cae y Diego tuvo que atraparla. Hermano, ¿por qué haces esto? Diego miró a Kevin. Mamá solo piensa en tu bien. Jessica, ella es maravillosa. Diego lo interrumpió. En todos estos años, no tienes idea de cuántas personas ha salvado en África, cuántas dificultades ha soportado. Es amable, valiente, responsable, mejor que cualquier mujer que haya conocido. Poder casarme con ella es la mayor bendición de mi vida. Luego se volvió hacia mí, con una mirada tan dulce que podría derretir el hielo. Jessica, lamento que hayas tenido que sufrir. Negué la cabeza y tomé su mano. Una calidez me llenó el pecho. Con él tan firmemente a mi lado, todas las acusaciones e insultos de repente parecieron insignificantes. Al ver la postura inquebrantable de Kevin, Oriana comenzó a llorar dramáticamente de nuevo. ¿Qué hizo nuestra familia para merecer esto? Mis 2 hijos embrujados por la misma mujer. Diego, date prisa y haz entrar en razón a tu hermano. ¿Has olvidado lo que te hizo en aquel entonces? Diego me miró con una expresión compleja. En estos días, seguramente había preguntado discretamente por ahí y se había enterado de muchas cosas.
cosas. Mis años en África, lo que Kevin y yo habíamos pasado, la familia que ahora éramos. Abrió la boca y suspiró. Mamá, ya creció. Tiene sus propias ideas. No deberíamos seguir obligándolo. Niño inútil. Oriana lo fulminó con la mirada. Estabas embrujado por ella entonces y ahora sigues defendiéndola. Si no fuera por ella, ya serías padre de dos. La mención de un niño hizo que Diego se tensara. Su reacción instintiva fue mirar a Lucas detrás de mí. En sus ojos había culpa, pérdida y un leve anhelo que no se atrevía a admitir. Lucas se encogió en mis brazos, asustado por su mirada. Kevin lo notó y se inclinó para alzar a Lucas en sus brazos. No tengas miedo, Lucas. Papá está aquí. Oriana tembló de furia ante la escena, pero no pudo decir una palabra más. Conocía bien la personalidad de Kevin. Una vez que tomaba una decisión, nada podía cambiarla. Al final, persuadida por Diego, Oriana abandonó el campamento a regañadientes. Antes de subirse al coche, me lanzó una mirada furiosa. Ya verás. Después de que se fueron, la paz finalmente regresó al campamento. Kevin sostenía a Lucas en sus brazos, dándole palmaditas suaves en la espalda para calmarlo. Al ver el perfil de Kevin, la gratitud inundó mi corazón. Kevin, gracias. ¿Por qué me das las gracias? Se volvió y me sonrió. Protegerte a ti y a Lucas es mi responsabilidad. Diego no se fue con los demás. Se quedó a poca distancia observándonos a los tres, una familia completa, y la soledad llenaba sus ojos. Elise acercó y tiró suavemente de su brazo. Diego, vámonos a casa. Pero él no se movió. En cambio murmuró, ¿de verdad cometí un error hace tantos años? Elise se rigidizó y luego dijo en voz baja, todo eso es cosa del pasado. ¿No estamos bien ahora? Pero sus palabras no lograron aliviar la pesadez en los ojos de Diego. Nos vio a Kevin y a mí intercambiar una sonrisa silenciosa. Algo le oprimía el pecho, dificultándole la respiración. Recordó cómo yo solía sonreírle de la misma manera, con los ojos llenos de luz, cómo recalentaba la cena una y otra vez mientras lo esperaba en casa, cómo lo apoyé durante los primeros y agotadores años de su negocio, y cómo él, presionado por su mamá, tentado por el mundo exterior, perdió la paciencia, se extravió y alejó a la mujer que una vez lo amaba con todo su corazón. Ahora, yo había encontrado a alguien que realmente me apreciaba, un hombre que me protegía sin dudarlo, y una familia cálida propia, y él solo podía quedarse donde estaba, observando desde lejos, ahogándose en el arrepentimiento. Capítulo 8. La visita de Oriana fue como arrojar una piedra en un lago calmado. Las ondas se extendieron capa por capa, perturbando todo. Diego comenzó a visitar el campamento con frecuencia. Ya no mencionaba la prueba de paternidad, ya no trataba de forzar explicaciones, simplemente se mantenía a distancia, observando a Lucas con ojos complejos. A veces entregaba suministros que se necesitaban con urgencia, a veces se quedaba en silencio fuera de la tienda médica, observándome atender a los pacientes. Elise lo acompañaba ocasionalmente, pero la mayoría de las veces venía solo. Un día, Lucas estaba jugando fútbol en el campo abierto fuera del campamento. Resbaló y cayó, raspándose la rodilla. Diego pasaba por ahí, corrió hacia él instintivamente, extendiendo la mano para ayudarlo, pero Lucas retrocedió, mirándolo con recelo. ¿Quién eres? Mi papá vendrá a salvarme. La mano extendida de Diego se quedó congelada en el aire. Su rostro se contrajo con una pérdida inconfundible. Miró la herida en la rodilla de Lucas y su voz se suavizó. Déjame lincártelo, ¿vale? No te dolerá mucho. Lucas negó con la cabeza obstinadamente. No, quiero esperar a mi papá. En ese momento, Kevin se acercó, observó la escena y no dijo nada. Simplemente se agachó, alzó a Lucas en sus brazos y sacó el desinfectante que siempre llevaba consigo, limpiando suavemente la herida. Diego se quedó a un lado, observando los movimientos expertos de Kevin, viendo cómo Lucas se acurrucaba tranquilamente en sus brazos. Sintió como si le hubieran atravesado el pecho con 1000 agujas. De repente se dio cuenta de que algunas cosas se le habían escapado para siempre. Si no hubiera cometido esos errores entonces, tal vez Lucas hubiera sido su hijo. Si hubiera aguantado un poco más, tal vez podrían haber sido la familia sonriendo al atardecer. Hermano, dijo Diego finalmente, con la voz roca. ¿Ya sabías entonces que Jessica estaba en África? Las manos de Kevin temblaron. No supo qué responder. Era un asunto que tanto él como Jessica habían evitado por consenso, pero una distancia es una distancia. Tarde o temprano tenía que afrontarla con firmeza. Sí, dijo Kevin después de un silencio interminable. Supe que estaba en África desde que llegó. Se detuvieron un momento. Luego asintió. Sí, siempre la mantuve al tanto. Cuando supe que se unió a Médicos Sin Fronteras, me preocupé, pero también me sentí orgulloso. Después, solicité un traslado a este campamento para poder cuidarla. ¿Así que te gustaba desde hace mucho tiempo? Sí. Kevin no lo negó. Desde la primera vez que la vi en la universidad, pensé que era especial, pero en ese momento, ella solo tenía ojos para ti. Diego soltó una risa amarga. Así que perdí a la mejor persona hace mucho tiempo. Recordó que Kevin una vez le advirtió que la tratara bien, que no dejara que la presión externa afectara su matrimonio. Pero en aquel entonces, Diego lo desestimó como una intromisión. Ahora se daba cuenta de lo tonto que había sido. En ese momento, Elise se acercó apresuradamente, con expresión ansiosa. Diego, algo anda mal. Nuestro proyecto de inversión local se derrumbó. El socio rompió el contrato repentinamente y se fugó con parte de nuestros fondos. El rostro de Diego se ensombreció.
ensombreció. ¿Qué? ¿No iban bien las negociaciones? No lo sé, son inflexibles. Rechazaron todo. Elise estaba entrando en pánico. La cadena de financiación se ha roto. Si el proyecto se detiene ahora, las pérdidas serán enormes. Diego frunció el ceño y se dio la vuelta para irse. Iré a echar un vistazo. Caminó unos pasos, luego se detuvo y nos miró a Kevin y a mí. Sus ojos estaban llenos de impotencia y frustración, pero al final se dio la vuelta. Vi cómo su figura apresurada se desvanecía en la distancia, y no sentí nada. Sus ganancias o pérdidas ya no estaban conectadas conmigo. Hacía tiempo que nos habíamos convertido en dos mundos separados. Kevin pareció percibir mis pensamientos. Tomó mi mano. No pienses demasiado. Simplemente viviremos nuestras propias vidas. Asentí y bajé la cabeza para mirar a Lucas. Había dejado de llorar. Sus ojos redondos miraban con curiosidad las praderas distantes. El atardecer dorado se derramaba sobre la tierra, cálido y pacífico. Sabía que aún me esperaban tormentas en la vida, pero con Kevin y Lucas a mi lado, tenía el coraje para enfrentar cualquier cosa. Capítulo 9. El proyecto de Diego, en efecto, se topó con serios problemas. Después de que el socio se fugara con los fondos, desaparecieron sin dejar rastro. El proyecto se vio obligado a detenerse. No solo se había desperdiciado toda la inversión, sino que también se enfrentaban a multas del gobierno local. Diego estaba abrumado, corriendo de un lado a otro todos los días, tratando de negociar con diferentes partes, pero nada funcionaba. Elise ya no era la chica tranquila y serena que solía ser. Seguía a Diego a todas partes, con el rostro lleno de agotamiento y ansiedad. Un día, estaba en el hospital del pueblo, comprando suministros médicos, cuando me los encontré. Diego había perdido hacía tiempo la confianza y la vitalidad que una vez tuvo. Elise estaba a su lado, con la preocupación grabada en sus ojos. Cuando me vio, se quedó paralizada por un segundo. Luego se acercó rápidamente, con un tono que denotaba súplica. «Jessica, ¿podrías ayudarnos con algo, por favor?» Me sorprendió, pero asentí levemente. Continúa. «Nuestros fondos se han agotado por completo. Prometimos donar suministros a la escuela, pero ahora no podemos entregarlos». La voz de Elise tembló ligeramente. «Todos esos niños están esperando. Si los decepcionamos, me sentiré fatal. Aquí te respetan. ¿Podrías ayudarnos a encontrar una solución?» Miré a su cara demacrada sin ninguna compasión. La imagen de ella irrumpiendo en mi casa años atrás, arrogante, triunfante, seguía viva en mi mente. «¿Por qué debería ayudarte?», pregunté secamente. Elise mordió el labio. La culpa reflejó en su rostro. «Lo que hice entonces estuvo mal. Era joven, tonta, cegada por el amor, e hice cosas que te lastimaron. Me he arrepentido durante muchos años». Miró hacia Diego, que estaba unos pasos al lado. Pensé que sería feliz con él, pero estos años, su madre nos ha presionado constantemente para tener un hijo, y los problemas de su familia nos han agobiado constantemente. Y Diego, él nunca te ha dejado ir del todo. Siempre he sido solo un reemplazo. Eso no tiene nada que ver conmigo. La interrumpí fríamente. «Pero los niños de la escuela son inocentes. Preguntaré por ahí. No puedo garantizar nada». Los ojos de Elise se enrojecieron. Bajó la cabeza. «Gracias, Jessica. Aunque no funcione, gracias». No respondí más y me fui. De vuelta al campamento, le comenté la situación a Kevin. Kevin pensó un momento. «Podemos ayudar. Nuestro equipo médico trabaja con varias organizaciones caritativas. Tal vez podamos reunir suficientes suministros». Con la coordinación del equipo médico, varias organizaciones caritativas se ofrecieron. En una semana se reunieron suficientes suministros y se enviaron a la escuela. Elise vino personalmente a agradecerme, con gratitud brillando en sus ojos. «Jessica, muchas gracias». Dudó un momento y luego dijo: «Diego, estos días no deja de hablar de ti. Dice que si te hubiera comprendido mejor, si te hubiera querido más, las cosas no habrían terminado así». Sonreí levemente y no respondí. ¿De qué servía el arrepentimiento? Algunas heridas, una vez infligidas, nunca sanan completamente. Unos días después, Diego y Elise se fueron de África. Antes de irse, Diego vino a verme por última vez. Se quedó de pie en la entrada del campamento, con los ojos llenos de emociones complejas. «Jessica, gracias. No tienes que darme las gracias. Yo ayudé a los niños, no a ti». Asentí y el silencio se extendió entre nosotros. Tras un largo momento, habló lentamente. «Últimamente he estado pensando mucho. En aquel entonces te hice daño. Fui egoísta, ciego, y arruiné nuestro matrimonio con mis propias manos. No pido perdón. Solo espero que siempre seas feliz». Hizo una pausa y luego miró a Lucas, que reía mientras Kevin lo alzaba en el aire. «Dile a Lucas que le deseo lo mejor, que diga a su padre que escuche y que crezca siendo amable y valiente». Asentí. «Lo haré». Diego me miró fijamente, como si intentara grabar mi rostro en su memoria. Luego se dio la vuelta y subió al avión con Elise. Vi cómo el avión desaparecía en el cielo, con el corazón en completa calma.
Esos recuerdos cubiertos de polvo, como el viento africano, ya se habían desvanecido. Kevin se acercó a mí y me tomó de la mano. Todo eso ya quedó atrás.